tardes, hermanos. Estamos aquí con ustedes nuevamente en este día, esta semana, en que acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés. Vamos a pedir al Padre del Cielo que continúe derramando el Espíritu Santo en nuestros corazones, que caiga en nuestra cabeza como cayó sobre los discípulos, iluminando nuestro entendimiento, para que tengamos nosotros el don de la sabiduría, de la paciencia, de la fortaleza, de la ciencia. Pidamos al Espíritu Santo que se derrame en nuestro corazón, llenando nuestro corazón con el fuego de su amor, para que aprendamos nosotros a amar y perdonar. Pidamos al Espíritu Santo que descienda en nuestros oídos y que nos dé oídos de discípulo para poder escuchar la voz del Señor, que está constantemente llamando a la puerta de nuestro corazón, pero nosotros estamos como el niño Samuel, que estaba dormido en el templo y escuchó que llamaban su nombre y corrió con Elí, el sacerdote, y le preguntó: ¿qué quieres, Señor? ¿Por qué? Él no pudo conocer la voz de Dios porque no estaba acostumbrado a escucharla. Pero cuando tú recibes el don del Espíritu Santo, estás más atento cuando una palabra viene de Dios para ti, para tú guardarla dentro de tu corazón, para tú escucharla y hacer la vida en ti. Pidamos al Padre del Cielo que continúe enviando el Espíritu Santo en el corazón y la vida de nuestro Papa, de los cardenales y obispos, los sacerdotes, para que la iglesia sea como pidió Jesús en la noche de su pasión, que todos seamos uno, como Jesús y el Padre son uno. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda no hay nada en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío y endereza lo que está desviado. Y concede a tus fieles que en ti confiamos tus 7 sagrados dones. Danos el premio de la virtud, danos el puerto de salvación, danos la felicidad eterna. Amén. Aleluya, aleluya. Y María, esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Pues en el Evangelio de San Juan nos habla de esta promesa que Jesús hizo a sus discípulos de enviar sobre ellos el Espíritu Santo. Precisamente la comunidad judía estaba celebrando la fiesta de las chozas, en que recordaban el pueblo judío cómo anduvieron errantes en el desierto y vivían en tiendas de campaña, y en medio del desierto tenían sed, y entonces el Señor le pidió a Moisés que con su báculo tocara la piedra, y cuando la tocó brotaron esos ríos de agua viva. Esta fiesta de las chozas eran por 7 días en que el pueblo recordaba esa vivencia suya en el desierto, y al final, el último día de la fiesta, el sumo sacerdote subía a la escalinata del templo con un vaso de oro y lo quebraba en la escalinata, y el vaso iba lleno de agua, recordando cómo se quebró esa roca y corrieron esos ríos de agua viva. Y esta oportunidad aprovechó Jesús en esta fiesta de las chozas para dar una enseñanza y una promesa al pueblo. Y nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 37, el último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto de pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí,
tendrá de beber. Lo dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Y decía esto refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado a la gloria. Primeramente, debemos de poner mucha atención a que el Señor no está diciendo que no haya Espíritu Santo, pero que todavía no se ha manifestado, todavía no ha llegado la era del Espíritu. Él se tiene que ir y cuando Él se vaya, Él le dice a sus discípulos que Él les enviará desde el Padre el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo brotará dentro de ellos como ríos de agua viva. Esto nos recuerda lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, una mujer que no conocía a Cristo, que no conocía al Mesías, ni siquiera era del pueblo judío y que estaba en contrariedad con Jesús porque ella era samaritana y Jesús era judío, y en ese tiempo esos dos pueblos estaban peleados unos con otros. Y pues ella en todo le contesta mal a Jesús, y Jesús le dice: mujer, si tú conocieras el don de Dios, y Él está hablando del don del Espíritu Santo, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y ella se burla, pero si ni siquiera tienes un jarrón para sacar agua del pozo. Y el Señor le dijo: de tu vientre brotarían ríos de agua viva. Esa agua viva, la presencia del Espíritu, viene a hacer a Jesús presente dentro de nosotros, a limpiarnos y a purificarnos para que Jesús pueda entrar y hacer de nosotros una nueva criatura. En la fiesta de los tabernáculos, Jesús nuevamente describe al Espíritu Santo como una experiencia dentro del individuo. Ríos de agua viva. El Espíritu Santo en la persona, o es la persona, es esa agua purificadora de los más profundos sentimientos y emociones, que va a resultar en una nueva manera de vivir. De tal modo que la mujer samaritana, cuando el Señor Jesús le descubre su pecado, se da cuenta que está ante el Mesías, el prometido, y corre a decirle a todo el pueblo: he visto al Señor. De ser una mujer pecadora se convierte, es transformada por esa agua viva que Jesús promete que brotará dentro de nosotros como ríos de agua viva. Por lo tanto, Jesús les dice más adelante a sus discípulos: cuando venga el protector, cuando venga el defensor, cuando venga el abogado, que yo les enviaré desde el Padre, por ser el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Quiere decir que el Espíritu Santo nos va a revelar quién es Jesús, de tal manera que tú no tienes ninguna duda de que es el Señor que está delante de ti, que te está hablando, como no tuvo ninguna duda la mujer samaritana, como no tuvo ninguna duda Nicodemo, que le pidió al Señor, ¿verdad? Maestro, ¿qué eres bueno? Y el Señor le dijo: en verdad te digo que si no renaces de agua y de Espíritu Santo, no entrarás en el reino de los cielos. Y él entendió. No lo entendió de repente porque no había recibido el Espíritu Santo, pero como el pueblo que no ha recibido el Espíritu Santo, ¿qué hace? Rechaza a Jesús, se confunde y pide su muerte. Por eso Jesús les dice a sus discípulos: yo les enviaré del Padre el Espíritu Santo y Él dará testimonio de mí, para que ustedes también den testimonio de mí. Y más adelante les dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el protector, pero si me voy, yo se los enviaré del Padre, y cuando Él venga, rebatirá la mentira del mundo. Vivimos en un mundo lleno de mentiras,
de calumnias, de falsedades en nuestras propias vidas. Y viene el Espíritu Santo y te da a conocer que estás viviendo en la mentira. Y el Señor, como la mujer muy ufana, tiene 5 maridos, pero el Señor le da a conocer que ninguno de esos son sus maridos. Está viviendo ella pura mentira. Y el Señor viene a nuestras vidas a darnos a conocer, cuando nos da el Espíritu Santo, la mentira en que hemos vivido y nuestra realidad, de que somos pecadores y que el Señor quiere limpiarnos y purificarnos, como le dijo a la mujer: yo te daré el Espíritu Santo, que será como ríos de agua viva. Y dice: el Espíritu Santo rebatirá la mentira del mundo. Y el Espíritu Santo nos dará a conocer quién es el justo, cuál es el pecado y quién es el condenado. El justo es Jesús, que ha venido a justificarnos de el pecado, justificarnos, salvarnos, liberarnos del pecado, de la muerte y de la enfermedad, de la codicia, de la maldad, del egoísmo. Es el Espíritu Santo que nos da a nosotros conciencia de pecado, porque con pecado, o cuando estamos en pecado, no puede fluir esa gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo es una persona que nos ama, que cuida de nosotros y que nos protege a nosotros de todo mal. El Espíritu Santo viene a darnos conciencia de quién es el justo. Él les revelará, dará testimonio de mí, para que ustedes también den testimonio de mí. El Espíritu Santo nos revelará el mal que hay dentro de nosotros, y hasta que no estemos dispuestos a alejarnos del mal, a cortar con el mal, a renunciar al pecado y a Satanás y al egoísmo, es cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón para hacer de nosotros nuevas criaturas. El Espíritu Santo nos viene a revelar acerca del juicio. El que está condenado es el diablo, y ha sido condenado con la fuerza y el poder de Jesús resucitado. Por su sangre derramada ha sido vencido Satanás, la muerte y el pecado. Jesús los venció a través de su padecimiento y de su muerte. Jesús promete a sus discípulos que Él enviará desde el Padre el Espíritu Santo, que les revelará a ellos toda la verdad. Y ciertamente el día de la resurrección, como vemos en el Evangelio, el Señor Jesús, cuando están los discípulos escondidos, están encerrados, entonces de repente Jesús aparece en medio de ellos, como dice aquí en el Evangelio de Juan. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron a ver al Señor. Jesús les da un regalo, la paz, que se quite toda inquietud, para que puedan escuchar, para que puedan ver, y les muestra sus manos, su costado, sus pies. Les muestra lo que a Él le costó ganar para nosotros la salvación. Y después Jesús les dice a los discípulos: la paz les dejo, la paz esté con ustedes. Y Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Les está dando Jesús a sus discípulos un poder divino.
el de perdonar los pecados. Y para poder darles eso, para que ellos puedan ejercitar ese ministerio de perdonar, sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Y vemos también como Jesús en la cruz ya había entregado su Espíritu al Padre y a toda la humanidad su Santo Espíritu. Y ahora, día de Pentecostés, para que los discípulos puedan cumplir con la misión de anunciar a Jesús, de perdonar pecados, de hacerlo presente en la Eucaristía, Jesús los llena del don de Dios que los limpia y purifica, que les da el poder, como Él les había dicho: esperen en Jerusalén hasta que ustedes reciban el poder de lo alto, que si Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados en el soplo del Espíritu Santo dentro de pocos días. Y vemos que esta promesa se cumple el día de Pentecostés, que acabamos nosotros de celebrar. Y nos dice en la Escritura, en el libro de los Hechos, cómo fue esa llegada del Espíritu Santo a la vida de los apóstoles. Ya les había dado la primicia del Espíritu el día de la resurrección, cuando primero les quita el miedo, les da la paz, les muestra sus llagas, todo lo que Él sufrió para dejarnos ese poder del Espíritu Santo, y se los da a ellos el aliento con un mandato: a quien ustedes perdonen sus pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Reciban el poder del Espíritu Santo. Y acá el día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo prometido, como lo había dicho Jesús. Juan bautizó con agua y ustedes serán bautizados en el soplo del Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Según leemos en Juan, iba a mostrarles quién es Jesús, iba a dar testimonio de Jesús, para que los discípulos también, a su vez, pudieran dar testimonio de Jesús. No lo habían hecho porque tenían miedo, por eso estaban encerrados en el cenáculo, porque pensaban que vendrían por ellos, y como a Jesús lo mataron, igualmente a ellos los matarían. Ellos no están seguros de la resurrección de Jesús hasta ese momento en que viene el Espíritu Santo que les dio Jesús el día de la resurrección, para que ellos estén capacitados para decir: hemos visto al Señor. Hemos visto con nuestros ojos, hemos escuchado con nuestro corazón y hemos palpado hemos escuchado con nuestros oídos y palpado con nuestro corazón al Verbo de vida. Y es a Él al que les anunciamos. Y por eso el Señor les da este poder el día de Pentecostés. Como dice aquí en la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ese día reciben el poder del Espíritu Santo. Jesús no los dejó huérfanos y les ha enviado el Espíritu Santo para que sea el Maestro, el que les ayude a entender todo lo que Él les había enseñado. Ese día de Pentecostés, los discípulos se llenan de alegría, de gozo, y empiezan a alabar y a glorificar a Dios, no solo en su idioma, sino en lenguas, a glorificar con ese cántico de los ángeles, alabar a nuestro Señor llenos de gozo y alegría. Y salieron afuera donde estaba todo el pueblo reunido, llenos de ese gozo y llenos de esa presencia del Espíritu que les había revelado todo, les hizo claro todo lo que Jesús les había enseñado, porque el Espíritu Santo es nuestro Maestro interior, es el que nos da a conocer quién es Jesús, para que tú y yo lo recibamos en nuestro corazón, y para que
como los discípulos demos testimonio de Jesús. Y ese mismo día nos damos cuenta que la gente está diciendo que los discípulos están borrachos, que por cómo es que están hablando de una manera tan extraordinaria y no alcanzan a entender que es algo divino que ha sucedido. Pero muchas veces cuando nos falta la comprensión, porque nos falta la luz del Espíritu Santo, no podemos comprender ese algo divino que sucede cuando el Espíritu Santo se derrama. Y Pedro, que era el más inculto, no sabía leer, no sabía escribir, pero que había negado al Señor además. Y este día, pero también Pedro había sido afirmado en su fe cuando Jesús resucitado le dice: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces Pedro tiene que dar testimonio de que lo ama, y Jesús le sigue encargando el cuidado de sus ovejas y el cuidado de los pastores de la iglesia. Y eso es lo que nosotros sabemos que el Señor hace en nuestro pastor. Oye, el Papa Francisco está ungido con el poder del Espíritu Santo, que podamos reconocer esa presencia de Jesús en la persona que Jesús ha elegido, no porque sea el más santo, porque Pedro no era el más santo, era ni el más culto ni el más sabio. Sin embargo, el Señor lo llamó a él y lo ungió con el poder para poder gobernar la iglesia. Y Pedro, lleno de Espíritu Santo, comienza a cumplir su misión de dar testimonio. Como dijo Jesús, les enviaré el Espíritu Santo, que dará testimonio de mí para que ustedes también den testimonio de mí. Y nos dice aquí en la Escritura que Pedro, con los 11, les dice al pueblo que no están borrachos, sino que lo que sucede es que se ha cumplido lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios: derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré milagros arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande, el día del Señor, y todo el que lo invoque se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros y prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Ellos no habían realizado el pecado que habían cometido cuando lo condenaron a Jesús a muerte. Y lo van a entender ahora con el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que hace en nosotros que reconozcamos el mal que hay en nosotros. Sin el poder del Espíritu Santo estás haciendo barbaridades y te justificas. ¿Sabes lo que es justificarte? Que tú te das permiso de pecar. Y aquí viene el Espíritu Santo, se derrama en todo este pueblo, día de Pentecostés. Ya Pedro les ha dicho que ellos entregaron a Jesús a ser crucificado y morir en la cruz, y con eso se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Los que están escuchando se dan cuenta de su error, de no haber conocido a Jesús, de no haberlo aceptado, de haberlo rechazado aunque les hizo tanto bien, y entonces le preguntan a Pedro: ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? No quieren vivir en pecado. Que tú y yo hoy dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos demos cuenta de cómo vivimos en pecado y lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos una nueva persona. Y Pedro les dice: arrepiéntanse, reconoce que has pecado, y el Espíritu Santo es el que te da esa gracia
de arrepentirte de todo el mal que tú has hecho. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirá el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para todos sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Viene el Espíritu Santo a darnos conciencia de pecado para que nos apartemos del mal. Viene el Espíritu Santo a darnos a conocer quién es el justo, a Jesucristo, que vino a entregar su vida como sacrificio para liberarnos a nosotros del pecado. Y antes de irse, entregó su Espíritu. Terminó la obra del Hijo y comienza la obra del Espíritu, y nosotros nos ha tocado vivir estos momentos de gracia y de bendición, de estas manifestaciones hermosas que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra iglesia desde el fin del Concilio Vaticano II, que el Papa Juan XXIII pidió al Padre del Cielo que renovara en la iglesia los prodigios de un nuevo Pentecostés. Y hemos estado experimentando esos prodigios, ese derramamiento del Espíritu en nuestros corazones, ese nuevo deseo de orar, de estar con Dios, una nueva conciencia de la presencia de Jesús en la Eucaristía, un nuevo deseo de alejarnos de los vicios y pecados y de comenzar a practicar las virtudes, un nuevo deseo de que los dones del Espíritu Santo sigan alimentando nuestra gracia para que seamos santos, que sigamos pidiendo el don de la sabiduría, de la ciencia, del entendimiento, del consejo, del temor de Yahvé, que pidamos que nosotros podamos practicar esas virtudes y que podamos ver en nuestra vida los frutos del Espíritu: amor, alegría y paz. Que seamos personas llenas de Espíritu, que vayamos a proclamar que nuestro Dios está vivo y está en medio de nosotros. Una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos y ponemos a tu pueblo delante de ti para que tú derrames ese poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda no hay nada en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, y endereza lo que está desviado, y concede a tus fieles que en ti confiamos tus 7 sagrados dones. Danos el premio de la virtud, danos el puerto de salvación, danos la felicidad eterna. Amén, aleluya, aleluya. Y María, esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Y dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga. Todos los días pidan al Padre del Cielo que derrame el Espíritu Santo en sus corazones. Acuérdense que Jesús los ama y tú vas a saber cuánto te ama al recibir el don del Espíritu Santo. Muy buenas tardes.